con atención las perspectivas electorales hacia el año venidero. Y se va armando un mapa, pero ese mapa se parece bastante en algunas zonas de la vida política argentina a un archipiélago. Tenemos, por un lado, los sectores de oposición, que coinciden a la hora de canalizar mediáticamente las objeciones en contra del gobierno nacional, pero después tienen serias dificultades para articular una propuesta unificada. Me preguntaba, ¿a qué electorado representa Massa de manera genuina y persistente? Y es muy difícil articular, vincular la propuesta del masismo con la propuesta del radicalismo. En ese sentido, creo que Elisa Carrió, aun cuando resulte desbocada a la hora de llevar adelante su visión, tiene una idea, que es la de aprovechar a través de la imagen pública de Mauricio Macri un reconocimiento, gracias, importante a nivel público nacional, que aparezca hilvanado con una fuerza que ha perdido volumen, ha dejado de ser la que encarnaba el conjunto de las capas medias en la Argentina, como el radicalismo, pero sostiene el andamiaje regional con parroquias en las cuales posee locales, posee fiscales, posee afiliados que pueden armar una campaña. Labaña, Pinedo y el mismo Wiener, en otro volumen, porque ha sido gobernador de una provincia importante, logran calzar sobre un segmento parcial del electorado sin por ello subir, cautivar la opinión y lograr condensar en su figura al eje de las distintas fuerzas oposicionistas. Esto demanda un trabajo de articulación para el Grupo Clarín y para algunas bandas empresariales muy fuerte, porque aun cuando los congregue la crítica, los una el espanto, como se dice desde siempre en la cultura argentina, a raíz de aquella obra literaria importante, creo que no existen vínculos programáticos fuertes que involucren al conjunto de las fuerzas opositoras. Cuando consultamos esta semana acerca de la posibilidad de una unificación de estas corrientes, la respuesta que recibimos es muy difícil. Puede ser, si alguno llega a rascar la perspectiva de una segunda vuelta, que exista una unión de emergencia destinado a coaligar un voto, a proponer un voto en cualquier dirección con el único objetivo de evitar la victoria del oficialismo. Sin embargo, esto es relativamente circunstancial, es muy poco probable y está ligado a un andamiaje en el cual las bases de sustentación de cada uno de los referentes de oposición, aunque socialmente se parezcan, son bastante diferentes en lo conceptual. El otro flanco que está en disputa en un mismo segmento es el de la izquierda, donde el Partido Obrero ha logrado crecer dentro de su propio perfil en los últimos años y sin embargo ha alcanzado rápidamente un techo apreciable, un techo relativamente bajo para lo que es la prédica de un sector que dice representar a la clase trabajadora. Debe competir con el MST, que tiene una política en la cual ha resuelto oponerse, pero valorar algunos aspectos obtenidos en los últimos años. Seguramente queda la saga de aquellas propuestas de Patricia Walsh que fueron tomadas por el oficialismo y transformadas en reivindicaciones por los derechos humanos que han resuelto buena parte de las demandas históricas de esos organismos. Y después aparecen segmentos más radicalizados que o descreen de las elecciones o tienen un perfil comicial tan reducido que no inciden sobre el electorado promedio. Dentro del kirchnerismo aparece un abanico bastante variado e interesante que se podría resolver en tres grandes vertientes. Una de ellas, como sabemos, es el sciolismo, la otra es Randazzo, que está corriendo una carrera relativamente solo dentro de este movimiento, y por otro lado aparecen una gran cantidad de nucleamientos que están identificados con
Jorge Tayana por un lado, con Agustín Rossi, con Sergio Urribarri, entre otros candidatos que van surgiendo desde lo que se ha dado en llamar el kirchnerismo puro. Aquí lo que existe, aún en Scioli, una base de sustentación conceptual que parte de la reivindicación de los 10 años precedentes. Por lo tanto, es muy difícil que en la salida de las PASO que se registre y por supuesto en la elección nacional haya una dispersión. Es muy raro que los votantes de base de cualquiera de esas vertientes que hemos mencionado fuguen en otra dirección, sobre todo por lo que acabamos de narrar previamente. En las otras direcciones no aparecen propuestas que se presenten como superadoras, sino en realidad son visualizadas como pasos atrás con respecto a lo alcanzado en este tramo. Lo más probable es que, según los datos existentes internos del Frente para la Victoria, el candidato termine siendo Scioli, lo cual abre una discusión muy interesante en derredor del vicepresidente que va a llevar el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, debemos decir que no todo está dicho. Hubo algunas voces de dirigentes sindicales, el caso de Hugo Yasky fue el más notorio a nivel público, que dijo: acá hace falta una unión entre Tayana, Uribarri, Randazzo y otros candidatos para contrastar con el sciolismo en la interna de las PASO. Y a partir de allí vamos a tomar una determinación sobre respaldar al Frente para la Victoria, tomando en cuenta que tiene que haber una unidad de esos segmentos que hacen carnadura en el kirchnerismo más puro, por decirlo de alguna manera, para dar un contraste eleccionario interno con el sciolismo. Si Scioli va a ganar, ¿cuál sería el sentido de protagonizar una contienda interna de cierto volumen? Básicamente porque, como usted sabe, aun cuando una fuerza no se imponga, si logra un caudal de votos apreciable, después tiene derecho, potencialidad y perspectivas para exigir que exista un cumplimiento determinado de sus premisas ideológicas, programáticas. A diferencia de los sectores mencionados al comienzo de este editorial, vale señalar que va a ser muy difícil que cualquiera de las franjas del Frente para la Victoria, que lleven adelante la candidatura en el 2015, dejen de lado premisas centrales del modelo construido hasta el presente. Porque la otra pregunta que surge, más allá del alineamiento electoral del que venimos hablando, es acerca de cómo va a evolucionar la situación económico-social en la Argentina durante los primeros 6 meses del año venidero. No es fácil dar un cuadro de situación, pero podemos decir, en primer lugar, que en términos comparativos con el resto del planeta y en particular inclusive con América Latina, la Argentina, que ha sufrido las dificultades de la economía internacional, ha logrado atenuarlas más que en otros territorios. El otro dato relevante es que están ingresando recursos provenientes de los acuerdos internacionales firmados por el Estado. Estamos hablando de Rusia y de China, lo cual permite una acumulación de reservas apreciable con vistas al sostenimiento del valor del peso para el año venidero. Pero fundamentalmente, y por eso hablábamos del sostenimiento del modelo pergeñado hasta el presente, la Argentina depende del volumen del mercado interno. En ese sentido, mientras se extiendan en el tiempo las negociaciones paritarias que permiten que el trabajador ocupado en blanco tenga un salario adecuado, y mientras la cobertura de las zonas precarias esté en manos de planes sociales actualizados de manera regular y las jubilaciones no caigan, la Argentina tiene una perspectiva económica a futuro interesante, lo cual no hace sino ratificar el diagnóstico previo en base a la lectura política realizada, tanto de la oposición como del oficialismo. Les habló Gabriel Fernández, esto es La Señal.